Bienvenida a este vídeo. Vamos a hablar sobre la neurociencia de la respiración. En una primera parte vamos a ver cómo el cuerpo influye al cerebro y después nos centraremos en la respiración. Bien, tomo la famosa cita del filósofo francés Descartes, pienso, luego existo, una de las citas más famosas de la historia del pensamiento, que viene a representar el inicio del racionalismo moderno. Esta sentencia afirma que existimos al menos como seres pensantes. Es cierto que vivimos en una sociedad que se sobreidentifica con el pensamiento, con la mente, y eso nos ha llevado a la desconexión. Es cierto que, por supuesto que somos mente, también somos pensamiento, pero también somos cuerpo, emociones, experiencia, aprendizaje. Somos todo eso y somos todo eso a la vez. Cuando venimos a este mundo, venimos con una primera inhalación, nos vamos con una última exhalación. Así que la prueba de que existimos es la respiración. De hecho, si no hay respiración, no puede darse el pensamiento. Parece obvio, ¿verdad? Sí, pero no lo es tanto. ¿Por qué? Porque en general no sabemos respirar bien en nuestro día a día, ni tampoco sabemos el impacto, la importancia que tiene la respiración en nuestra salud física, mental y emocional. Así que me atrevo a reversionar esta cita de Descartes: respiro, luego existo. Bien, vamos a empezar a ver cómo el cuerpo percibe el cerebro. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, se está gestando el cerebro, hay un tubo neuronal, el cual va disparando bolas. Esas bolas van moviéndose, van migrando, hasta que llegan a un punto en el cual se quedan y ahí van extendiendo sus ramas, sus raíces. Y hay que entender que lo importante no es la neurona, sino las conexiones, cómo conectan unas neuronas con otras, y que la neurona transmite información, ¿vale? Esa descarga eléctrica. Ese disparo neuronal puede tener mayor o menor velocidad. Lo mínimo sería un disparo por segundo, lo máximo sería 150 disparos por segundo, ¿vale? Esto tiene que ver con la complejidad de la información. Cuanto más compleja es la información, más velocidad hay en ese disparo neuronal. La neurociencia es la ciencia que estudia las neuronas, todos esos mecanismos neuronales que subyacen a la conducta humana. Antes se estudiaba, claro, al cerebro como único encargado y órgano de procesar el mundo, y luego está el resto de los órganos del cuerpo para mantenernos vivos, ¿no? Pero esto cambió radicalmente cuando hace 10-15 años se descubrió que el disparo neuronal es afectado por el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo afecta al disparo neuronal. Por lo tanto, eso tiene una influencia, ¿no? en el cerebro. Así que había que incluir, con este cambio total de paradigma, claro, al resto de los órganos, tanto al corazón como al estómago, a la respiración, porque si influyen en el cerebro, eso va a tener un impacto en nuestras emociones, en la conexión, en la percepción y sobre todo, finalmente, la idea de quiénes somos, ¿no? Después, por supuesto, se empezaron también a unir otros elementos exteriores, por ejemplo, como los músculos. De hecho, el eje músculo-cerebro se está estudiando mucho últimamente también como esa vía para todas las enfermedades neurodegenerativas y también para terapias, sobre todo lo relacionado que está con el trauma. ¿Y a dónde nos lleva esto? Vale, esto nos lleva al planteamiento de que nuestra conducta es muy deslocalizada, porque claro, no es ni aquí ni allí. Ya se ha visto que el cerebro con el resto del cuerpo son sistemas que interactúan. Por lo tanto, el puente, como cita Nazaret Castellanos, el puente es un lugar, ¿no? Y esto es la gran riqueza de la visión actual, ¿no? Que se ha pasado de ir a lo local a hablar de ese sistema de interdependencias que es fundamental, que hace, claro, que esto se complique el estudio de la conducta humana, pero bueno, por naturaleza la conducta humana es compleja, así que yo creo que eso lo asumimos así como es. Y esta visión integrativa me lleva a mencionar, pues, por supuesto, asana, ¿no? ¿Por qué asana? Porque cuando trabajamos en una postura de yoga,
las partes de nuestro cuerpo están cooperando para ir hacia esa postura, ¿no? Entonces me parece muy bonito, una manera de poder entender este sistema de interdependencias en asana, ¿no? Que también está presente, como las diferentes partes de nuestro cuerpo están cooperando para poder realizar esa postura. Y ahí, bueno, una y otra vez, de momento, es el yoga, ¿no? que ya nos estaba dando, ¿no? Información desde hace miles de años acerca, bueno, del funcionamiento, ¿no? del cuerpo y de nuestro ser, y qué bien que hoy en día la ciencia está abrazando y descubriendo, ¿no? esta perspectiva. También comenta Nazaret Castellanos que, claro, antes cuando se hacían los estudios, los electrodos, claro, se colocaban en la cabeza, ¿no? Pero actualmente, con toda esta información de cómo el cuerpo influye en el cerebro, pues se colocan alrededor del cuerpo. Vamos a ver la influencia que tiene del cuerpo al cerebro. Hay 3 vías. La primera es la vía interoceptiva, ¿vale? El sentido de la interocepción. Cómo percibo mi cuerpo por dentro, cómo percibo mis órganos. Recordamos que el nervio vago es el encargado de llevar la información de nuestro cuerpo al cerebro. Luego está el sistema olfatorio, que se activa con la respiración nasal. Todo lo que entra por la nariz no tiene por qué haber olor. Si hay olor, pues se procesa esa información. Y luego la vía somatosensorial, que es la información al cerebro de lo que está pasando por fuera de mi cuerpo, esas sensaciones, esa información de mi arquitectura corporal, de mi postura, de lo que es la carcasa. La corteza somatosensorial tiene un trabajo constante, está activa de día y de noche. Es como si nos pusiéramos, ¿vale?, localizada más o menos como una diadema. Procesa la información que, claro, es el resultado de la integración de muchas informaciones. Y aquí vamos a hablar del principio de segregación e integración, ya que nuestro cerebro sigue este principio. Claro, cuando llega la información al cerebro, puede llegar por los ojos, por los oídos. En los ojos, ¿no?, pues son esas ondas electromagnéticas, y por los oídos, ¿no?, esas ondas de presión. Pasan a los nervios, y los nervios son los que van a llevar esa información que llega al tálamo, ¿vale? El tálamo es la puerta del mundo a mi cerebro, ¿vale? Se puede decir. El sistema, el olfato tiene su propia puerta, pero el resto del mundo entra por ahí. ¿Y qué pasa con esta información cuando llega al tálamo? Bueno, pues que esta información se va enviando a las diferentes estructuras del cerebro y van descomponiendo esa información. Se descompone esa información para poder reconocerla, y a medida que se va, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Me estás viendo, ¿no? Pues hay neuronas que están viendo, que reconocen, ¿no?, el color de mi pelo, otras la forma, otras la textura. Entonces, a medida que se va subiendo, por decirlo de alguna manera, esa integración es mucho más refinada y mucho más compleja, ¿no?, a medida que se va integrando. Pero primero tiene que haber esa segregación, que es esa, se puede decir, como descomposición de la información, que luego se va integrando, y eso es lo que va creando esa percepción más refinada y consolidada. Por lo tanto, primero el cerebro segrega, descompone la información y después integra. Y realmente en ese proceso de integración es donde está la riqueza, ¿no?, de la información, ya que somos mucho más que las sumas de nuestras partes. Y esto tiene que ver también con esa envolvente, ¿no?, la envolvente de la integración de la información. Y esto me lleva a pensar mucho, o me lleva a ver la respiración en asana como esa envolvente, ¿vale?, esa envolvente que envuelve nuestro cuerpo en esa postura. La corteza somatosensorial se encarga de integrar y de percibir nuestro cuerpo, ¿vale? Por una parte, recibe toda esa información que la está integrando y percibe nuestro cuerpo. Por lo tanto, yo percibo el mundo desde mi propio cuerpo. ¿Y esto qué nos viene a decir? Pues que en tanto en cuanto también seamos capaces de percibir nuestro cuerpo, vamos a percibir el mundo de una manera o de otra.
y esto me lleva a ver que cómo la práctica es una manera en la cual cambiamos la percepción, ¿no? ¿Por qué nos sentimos diferentes, ¿no? Cuando empezamos a practicar yoga y es como, bueno, me siento más ágil, me siento más flexible, duermo mejor, siento que estoy más fuerte y todo eso hace, tú te sientes diferente y percibes el mundo de esa manera. Por lo tanto, como percibo mi cuerpo, así también percibo el mundo. Así que ese trabajo que hacemos con la práctica de yoga tiene un gran impacto en cómo percibimos el mundo. Y por experiencia propia, eso es algo que a mí me cautivó, era algo que me di cuenta, no tan rápido, pasó un tiempo hasta que empecé a percibirlo. Claro, yo me sentía y decía, wow, es que me siento mucho más empoderada, me siento mucho más fuerte. Y eso también hacía que viera el mundo de una manera diferente. Me daba cuenta, que estaba viendo el mundo de una manera distinta porque yo también me estaba sintiendo diferente, ¿no? Me daba cuenta que era lo que había cambiado en mi vida, era el hecho de integrar esa rutina y ese hábito de la práctica, ¿no? en mi día a día. Por lo tanto, la postura de mi cuerpo influye en mi percepción y en mi experiencia vital. De ahí la importancia, ¿no? de trabajar con nuestro cuerpo. En el estudio de la corteza somatosensorial tenemos que destacar en el año 1952 el grupo de Penfield que descubrió ese homúnculo, cómo el cuerpo está representado en el cerebro y cómo le da diferentes números de neuronas a las diferentes partes del cuerpo que están además localizadas de forma desordenada. Y es curioso porque hay más neuronas que tu cerebro destina a tu dedo gordo, por ejemplo, que a la espalda, ¿vale? Lo que es más importante para esa corteza somatosensorial son las manos y la cara, y dentro de la cara lo más importante, los ojos y la boca. Esto también tiene que ver, obviamente, porque en la cara pues, estarían nuestros sentidos, ¿no? La vista, el olfato, el gusto, el oído. Entonces es una información también más compleja que representa. Pero es curioso, ¿no? Que nuestro cerebro designe muchas más neuronas a nuestras manos, por ejemplo, que a la espalda, que tiene una superficie más amplia, ¿no? Y hay una teoría en la antropología, ¿no? en la cual se pregunta, bueno, para empezar, sin el dedo gordo se dice que no seríamos nadie, ¿vale? Pero luego se hace una pregunta si es el desarrollo, la habilidad con nuestras manos lo que llevó a desarrollar esa corteza del cerebro, esa corteza frontal, o fue la corteza frontal que se desarrollara lo que llevó a tener esa habilidad en las manos. Bueno, pues la respuesta es que no, que el hecho de la habilidad de nuestras manos es lo que hizo que se desarrollara la corteza frontal. Y de hecho hay una teoría que dice que cuando la gente que mueve las manos, ¿no? Somos más listos. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que hacemos es que activamos la corteza somatosensorial. Y si hemos dicho que la corteza la corteza somatosensorial no voy a cortar el vídeo por esto, es la que nos ayuda, ¿no? Tanto a percibir las sensaciones de nuestro cuerpo como a integrar. Si las estamos estimulando, ¿no? A medida que movemos las manos al hablar, eso hace, ¿no? A la vez retroalimenta esa parte, ¿no? De cómo nos está percibiendo y cómo está integrando también la información, ya que tiene estas dos funciones. Así que nada, cuando hablemos intentamos ahí mover las manos, estamos ahí estimulando a nuestro cerebro. También, ¿no? O sea, las partes importantes del cerebro, también las manos y la cara, en la cara también podemos ver esa parte, ¿no? También de nuestras emociones, ¿no? que se reflejan. Cuando estamos tristes, ¿no? O cansados, es que se ve en toda la zona de la vista, probablemente se ve que tu vista está cansada, ¿no? Y se ve el cansancio, ¿no? La emoción está siempre en el cuerpo. Y esto es muy bonito, el hecho de que realmente la habilidad de las manos es lo que desarrolló nuestra corteza frontal, que es esa parte además que gestiona toda la información consciente, porque es el cuerpo el que ha hecho al cerebro, ¿no? Y esto me parece una visión muy bonita y también quería enlazarlo con el concepto de la primera serie Ashtanga.
se llama Yoga Chikitsa, que quiere decir terapia yoga. Pretende eliminar todas esas impurezas a nivel físico, mental y emocional, alineando nuestra columna vertebral. Entonces, es muy bonito porque en el yoga, desde asana, se entiende que vamos a ir haciendo todo ese trabajo interno, ¿no? De depurar tanto nuestro cuerpo como nuestra mente. Y eso tiene que ver con ese concepto de que el cuerpo, de que el cuerpo hace, ¿no? a nuestro cerebro, hace a nuestra mente también. Y aquí también me gustaría mencionar ese sutra, Yoga Chitta Vritti Nirodha, yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente, porque la práctica de asana, es verdad que no es lo mismo la práctica de asana que de yoga, pero entendiendo que asana también forma parte obviamente del camino de yoga, ese tercer paso de Patanjali nos ayuda a precisamente detener esas fluctuaciones mentales, ¿no? A la mente no la puedes controlar desde la mente, por eso movemos el cuerpo. El cuerpo precisamente es esa puerta que se abre para poder acceder a nuestra mente. Y en la sabiduría del yoga ya lo tenían claro, ¿no? Como ese cese de las fluctuaciones mentales es el yoga, y como asana ayuda el trabajo de las posturas de yoga a detener esas fluctuaciones mentales. Desde ahí, desde ese estudio de 1952, del homúnculo de Penfield, luego se volvió a hacer en el 2022, se volvió a repetir ese homúnculo, ¿no? Con la idea era encontrar puntos en nuestro cerebro, que hablamos que el homúnculo es eso, es una representación en nuestro cerebro de cómo están, valga la redundancia, representadas las partes de nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. Se repitió en el 2022 con esa idea de encontrar partes de nuestro cerebro en la cual estuviera representado el cuerpo como un todo, ¿no? Porque claro, es como, a ver, si ya se ha visto que el cuerpo influye al cerebro, que la postura influye, tiene que haber algún punto en nuestro cerebro que esté representado todo el cuerpo, ¿no? Y efectivamente encontraron 3 puntos en el cual nuestro cuerpo está representado entero. Y esto igualmente vuelve a ser un punto importante, un punto de inflexión, porque claro, es la primera vez entonces que se habla de la fusión entre mente y cuerpo. Claro, esta idea en el camino del yoga, pues claro, está como, vamos, trilladísima, por decirlo, ¿no? Así coloquialmente, pero la ciencia lo ha descubierto recientemente, ¿no? Este concepto de, claro, de que no es como está mi mano, mi pie, es que como está mi mano, influye a mi pie, y esto, la postura, esto tiene que ver con la alineación, ¿no? Tú estás, por ejemplo, ¿no? en un trikonasana, en un triángulo, si cambia simplemente la rotación de la cadera, ves no solo cómo cambia la cadera, es de repente cómo se mueve mi hombro, cómo este hombro también repercute, cómo afecta a mi otra cadera, a mis piernas, a mis pies, ¿no? Entonces entendemos como un todo, ¿no? Como hablamos que cuando cambia un elemento, cambian los demás, ¿no? Así que en el 2022 hay ese gran paso de descubrir que sí, que en nuestro cerebro también está representado el cuerpo en su totalidad y no solo las partes de nuestro cuerpo. Así que este es un punto muy importante en el cual se entiende ese momento, esa fusión de cuerpo y mente. Ya sabemos, ¿no? Como esto es muy reciente en la ciencia, pero no en la filosofía del yoga. Y claro, sabiendo que somos cuerpo, somos mente, que interactúan, que la postura influye en cómo es nuestra experiencia vital, cómo percibimos el mundo, las emociones en nuestro cuerpo. Esa cita, ¿no? de William James, que dice: no lloro porque esté triste, estoy triste porque lloro, ¿no? William James es el padre de la psicología moderna y de la psicobiología. Él quería ser pintor, pero su padre no quería, y bueno, le obligó, ¿no? que estudiara medicina en Harvard. Luego se mudó a Alemania y ahí es donde encontró la psicología, y él tenía una visión bastante revolucionaria de la mente en el cuerpo, ¿no? de la mente corporizada.
Se dice que la emoción tiene que ver con que haya alguna alteración, ¿no? Esa conciencia en un cambio corporal por un estímulo. Si no hay un cambio corporal, una sensación corporal, es un pensamiento, es algo intelectual, pero no es emoción. Entonces, imaginaros todas las emociones que podemos acumular, que llevamos dentro, que muchas veces no somos conscientes porque las intelectualizamos, las verbalizamos, pero no le damos lugar a que bajen al cuerpo. Y esto es algo que el yoga nos ayuda muchísimo. El hecho de trabajar con el cuerpo da lugar a que percibamos la voz del cuerpo, ¿no? Que no estemos tanto, como hablaba en la introducción de la charla, en nuestra mente, sino que dejemos sentir las emociones en nuestro cuerpo, precisamente porque además se ha visto, ¿no? Que cuanta mayor conciencia corporal, eso está ligado a nuestra inteligencia emocional. Y es muy importante también saber cuáles son las emociones que estamos sintiendo para tomar las decisiones correctas, ¿no? Porque creo que es muy fácil, yo la primera, no es lo mismo estar enfadado que tener miedo, pero es algo que se puede confundir, no es lo mismo estar triste que estar cansado, y eso es algo que a mí, por ejemplo, me ha pasado, a lo mejor un día que digo, hoy estoy de bajona y estoy un poco como triste, Úrsula, no sé, estoy un poco como triste, y al día siguiente, a lo mejor he podido dormir 8 horas estupendamente bien, me levanto y pienso y digo, no, ayer no estaba triste, ayer es que estaba cansada. Entonces, ¿por qué es importante saber discernir nuestras emociones unas de otras? Porque vamos a operar, aunque sea erróneo. Si decido que estoy triste, pues las decisiones que vaya a tomar en función de eso las estoy tomando desde un lugar erróneo. No, no estaba triste, estaba cansada, ¿no? Imagínate así con todo, ¿no? Entonces ya sí que se ha visto, ¿no? De que nuestra conciencia corporal está muy ligada a nuestra inteligencia emocional. Y por lo menos en mi práctica, los años que llevo en el camino del yoga, es algo que ayuda muchísimo, porque cuanto más estamos en el cuerpo y teniendo en cuenta, por ejemplo, en el Ashtanga Yoga también que tenemos ese trabajo de yamas y de niyamas, cuando aplicamos, por ejemplo, ¿no? Satya, ¿no? La honestidad, bueno, ¿cómo me siento? ¿Cómo me encuentro hoy en mi práctica? ¿Tengo energía? ¿No tengo energía? ¿Traigo un enfado del día de hoy y estoy como incómoda en mí porque estoy enfadada? Todo ese trabajo también de llamas que nos propone la práctica es una manera de dar voz a lo que nos está pasando por dentro, ¿no? Entonces, cuando permitimos bajar un poco el ritmo de la mente o no hacer tanto caso a nuestra mente, sino dar lugar a qué estoy sintiendo, eso nos da una información muy valiosa, primero para conocernos a nosotros mismos y desde ese autoconocimiento poder operar mejor, ¿no? En nuestro día a día y en nuestra vida, ¿no? Algo que nos sugiere, por ejemplo, la neurociencia es que, por favor, nunca pensemos tumbados, ¿vale? O sea, cuando estamos tumbados hay muchísima menos activación de las neuronas y de hecho se activa la red neuronal por defecto, ¿no? Esa rumiación, esa divagación que muchas veces, depende del discurso que tengamos interno, nos hace bastante daño. Por lo tanto, nunca podemos tomar decisiones estando tumbados. Lo ideal es que estemos de pie, ¿no? Es la mejor manera en la que hay más activación cerebral, pero nunca tumbados. Imagínate, claro, en algunas terapias, ¿no? Por ejemplo, esta imagen tan famosa, ¿no? El psicoanálisis de tumbarte, ¿no? Y la cháchara que puede surgir ahí, pues hoy en día sería contraproducente, ¿no? Para poder realizar una terapia de forma correcta, ¿no? Porque lo que no queremos es el ruido mental, lo que queremos es estar consciente, en todo caso sentir nuestras emociones, y de ahí la importancia, ¿no? de lo somático, ¿no? de trabajar con el cuerpo. Bien, igual, la posición corporal influye también a la memoria, ¿vale? Entonces, es curioso, pero cuando estamos encorvados, tenemos menos, o estamos inclinados o encorvados, tenemos menos memoria y encima recordamos más las cosas negativas, ¿no? Y es cierto, ¿no? Que tú no te imaginas a alguien que te esté dando una buena noticia o estás pensando en algo que te hace un montón de ilusión y estés como así, ¿no? No. Normalmente cuando tenemos o estamos positivos, ¿no? Hay algo que nuestro cuerpo acompaña a ello, ¿no? Hay como
otra apertura en el pecho, en los hombros, y eso es una vez más, ¿no? El cuerpo nos está hablando, el cuerpo nos habla. Por lo tanto, esa corrección, ¿no?, en la postura tiene que ver mucho también, influye en las terapias psicológicas. De hecho, se ha visto que combinar la práctica de yoga habitual más la terapia convencional psicológica mejora notablemente los resultados. Y claro, ahí hay algo en el cual la corteza somatosensorial, que está involucrada, ¿no?, también en esos procesos de salud mental, por los procesos integrativos, el darse cuenta de cómo está nuestro cuerpo, si nuestra corteza somatosensorial se da cuenta de cómo está nuestro cuerpo, si nuestro cuerpo le damos ese trabajo de conciencia, ¿no?, a medida que lo vamos trabajando, por ejemplo con el yoga, si vas abriendo tu cuerpo, te sientes más, el cuerpo más abierto, más flexible, con más movilidad, más ligero, más ligera. Esas percepciones tienen un impacto en tu corteza somatosensorial que también va a integrar la información. Por eso una parte del cerebro, como la corteza somatosensorial, que tiene esas funciones, si estamos trabajando ya el cuerpo, estamos afectando a la otra función, ¿no?, de integrar la información, ¿vale? O sea que esto es muy interesante porque una vez más se está viendo cómo el trabajo de la expresión del movimiento del cuerpo tiene un impacto tremendo en nuestra salud mental. Ya hay muchos, ¿no?, profesionales de la psicología que lo primero cuando alguien llega a su consulta, ¿no?, y pueden estar con un cuadro que no sea muy grave, pero sí que la pregunta está en, vale, ¿haces deporte? ¿Te mueves? ¿Haces ejercicio? Como fundamental, el movimiento fundamental como nuestra salud mental. Y es curioso porque también dentro del yoga se están haciendo estudios con los mudras, ¿no?, como hemos dicho, si para la corteza somatosensorial las manos y la cara son lo más importante, cuando trabajamos con los mudras, esas presiones que ejercemos con los dedos, por supuesto que ha de tener un impacto y ahora mismo eso se están realizando estudios, ¿no?, tendrá ese impacto en el cerebro. Antonio Damasio, que es otro neurocientífico, dice que el cuerpo susurra. El cuerpo nos da la información de una forma muy suave, ¿vale? Nos da la información consciente. Claro, que nos dé la información consciente no significa que yo sea consciente de eso, que ahí es donde viene el trabajo interesante, ¿vale? Esa información está consciente, pero que yo sea consciente de eso es otra película y es lo interesante. También, por lo tanto, se puede decir que, claro, que la salud del cuerpo, ¿no?, se puede decir que es el silencio del cuerpo. Si el cuerpo no tiene que decirnos nada, es que, ok, todo está bien. Normalmente el cuerpo nos va susurrando todo lo que va pasando, el problema es que como no afinamos esa percepción o esas sensaciones corporales, porque en estadísticas se dice que generalmente no somos conscientes de todas las emociones que tenemos, no le damos lugar, ¿no?, a reconocerlas. Por lo tanto, de esta manera vamos a acumular emociones que no están procesadas, pero igualmente están ahí, ¿no? Entonces, por eso muchas veces el cuerpo no le escuchamos cuando nos susurra, le escuchamos cuando grita, que eso se refiere al dolor, ¿no? Pero en el susurro del cuerpo está esa información relevante. Por lo tanto, tenemos que intentar, en la medida de lo posible, con prácticas, evidentemente, pues, como el yoga, la meditación, son vías en las cuales, o aquella vía en la que tengas conciencia corporal, que muevas tu cuerpo, cuanto más des lugar a sentir tu cuerpo, más vamos a poder estar en contacto con esa voz del cuerpo, ¿no? Y eso es algo que para mí es fundamental en la práctica de yoga, ¿no? Cuando llegamos a la esterilla, intentar darle el protagonismo, ¿no?, a la voz del cuerpo y no a nuestro ruido mental o a la voz de la mente, que siempre quiere ser protagonista, ¿no? Es como, ok, voy a dar lugar a lo que estoy sintiendo, ¿no? Voy a dejar que eso ocupe su lugar. Bien, entonces, hasta este punto llegaríamos con esta primera parte de cómo el cuerpo influye en nuestro cerebro. Y ahora vamos a continuar con la respiración en el próximo vídeo. Gracias.